consultorio en condiciones de ir a visitar el consultorio del traumatólogo. A nosotros muchas veces nos pasa que los pacientes nos lo derivan de manera prematura, a veces sin siquiera verlo, y son pacientes que llegan con un miembro fracturado y ningún vendaje realizado. Y lo ideal sería que el primer médico interviniente le haga un vendaje, porque ¿cuál puede ser el riesgo? Podemos aumentar la lesión de los tejidos blandos circundantes, que son importantes para la cicatrización de la fractura, podemos lesionar alguna estructura vascular importante, podemos lesionar una estructura nerviosa importante y comprometer la funcionalidad del miembro, o incluso podemos terminar con una fractura expuesta, porque en el caso que alguno de los cabos fracturarios tenga alguna punta muy aguda y esté libre en su movimiento y no esté contenido por ninguna coaptación, nos termine lesionando la piel y se nos complique una fractura que por ahí hubiese sido más simple de resolver. ¿Cuáles son los materiales que tenemos que tener en nuestra clínica para realizar este vendaje? Lo básico es una cinta de tela, una venda cambric. Bueno, esta es la cinta de tela, creo que todos la conocen, de tela adhesiva. Una venda cambric, que cuando uno la ve por primera vez, es una venda que le va a dar la sensación que es como una tira de gasa. La venda ovata o algodón, la venda ovata es de algodón, pero es un algodón prensado y enrollado, que lo que hace es facilitarnos la aplicación del vendaje. Si no tenemos esta venda, lo podemos hacer con algodón, totalmente. El problema es que es un poco más incómodo para colocarlo alrededor del miembro y mantenerlo en su lugar. Y por último, necesitamos una venda autoadhesiva elástica, las tipo Cobham, que son estas vendas de colores, que son muy particulares. Si nunca las vieron, ya las van a conocer y no se las van a olvidar más. Son unas vendas que, como su nombre, como la descripción indica, son elásticas, son autoadhesivas, es decir, que cuando uno la está aplicando puede despegarla, corregir su aplicación y volver a adherirla, lo que hace que sean muy cómodas para trabajar. Bueno, la primera capa que vamos a hacer, es decir, la capa que va a ir enseguida sobre la piel del paciente, es la que se realiza con la venda ovata o con el algodón. Esta es una capa acolchonada, que muchas veces lo que nos permite es que si el miembro, por ejemplo, se va a edematizar, tenga un espacio mínimo para expandirse y no lo comprimamos en exceso con una capa que sea muy rígida. La segunda capa que colocamos sobre la venda ovata o el algodón es la venda cambric, que es esta venda que es como de gasa, que lo que hacemos es utilizarla para generar algo de compresión a la capa y a la primera capa que colocamos y a la zona traumatizada, y tratamos de estabilizar un poco. Y luego, por último, por encima de todo esto, vamos a utilizar la venda elástica autoadhesiva de Cobham como tercer capa, que, a ver, también se puede llegar a reemplazar por una cinta de tela o, con menor preferencia, con una cinta de papel ancho, pero como les explicaba, la venda autoadhesiva elástica tipo Cobham es un material muy cómodo de manipular y para trabajar, por ende es el que les recomendamos, porque con la cinta de tela tiende a pegotearse mucho. Si uno comete un error, después se te complica mucho corregirlo. Cuando la cinta se pliega y se pega sobre sí misma, es imposible despegarla. Si bien muchas veces van a realizar estos vendajes con el animal sedado, hay algunos animales que permiten realizarlo despiertos, así que por ahí trabajar con materiales cómodos es lo ideal. Algo de lo que estuvimos hablando en la fijación de fracturas, y esto aplica siempre en un vendaje de Robert Jones, es que cuando nosotros lo realizamos, pensando, por ejemplo, en un paciente que tiene una fractura de radio y cúbito, debemos incluir una articulación, se dice una articulación por arriba y por debajo, o una articulación en distal y una en proximal,
de la fractura. Por ejemplo, si el paciente tiene una fractura transversa completa de radio y ulna, nosotros vamos a realizar el vendaje desde distal a proximal, involucrando tanto el carpo como el codo. Si nosotros no incluimos una articulación distal y una proximal, la fijación va a ser realmente pobre y en el mejor de los casos inútil. Como les decía anteriormente en el ejemplo, y también para tibia y peroné, es un vendaje que es práctico de realizar. En huesos más proximales del miembro, como húmero y fémur, ustedes consideren la gran masa muscular, la proximidad que tienen con el tórax o el abdomen del animal, es muy difícil realizar un vendaje que realmente nos permita algo de compresión y fijación, porque en una fractura de fémur, por ejemplo, ustedes si recuerdan, luego de la fractura comienzan contracturas musculares que son realmente difíciles de contrarrestar y poco le modificamos nosotros colocándole un vendaje por arriba. Y si hacemos de húmero, además del húmero, por su proximidad al tórax, tenemos que incluir el tórax del animal, o si hacemos en miembros posteriores de un fémur, hay que incluir el abdomen caudal y la cadera, y ahí tenemos ya problemas con la orina, con la defecación. En el macho hay que tener cuidado de no incluir ni el pene ni los testículos, ni comprimirlos. Ustedes saben que este vendaje es importantísimo que no se moje, porque al tener una capa de algodón absorbe humedad. Entonces, ni se tiene que mojar con una fuente externa, ni tampoco se tiene que mojar con la orina del paciente o la diarrea en el caso que tenga diarrea. Si esto se moja, lo único que vamos a conseguir es provocar una dermatitis. Dermatitis que a veces pueden ser muy severas y tenemos una contaminación fuerte de la piel y después realizar una cirugía en un paciente que tiene una dermatitis importante nos aumenta sustancialmente el riesgo de contaminación del foco de la fractura. Siempre que realizamos el vendaje del miembro, es importante dejar al descubierto al menos 2 dedos del paciente, esto sea el miembro anterior o posterior. ¿Por qué realizamos esto? Porque muchas veces, cuando realizamos el vendaje, sobre todo las primeras veces, o incluso también más adelante, a veces por una cuestión de que estábamos destinados a no tener un buen día, me ha pasado, realizamos un vendaje y nos sale excesivamente ajustado, y lo que provocamos es una especie de torniquete en el miembro. Entonces, al dejar los dedos descubiertos, nos sirven como una especie de testigo. Hay que explicarle al propietario que controle los dedos. Lo que hay que decirle es que controle las puntitas de las uñas, sobre todo, porque si el vendaje llegara a estar muy comprimido, aplicando mucha compresión en el miembro, se van como a inflar y a separar los dedos, y se van a ver todas las uñitas separadas. Es una imagen muy característica, y si se la explican al dueño y realmente sucede, el dueño se va a dar cuenta enseguida. Lo que le pueden decir al propietario es que, de observar esta situación, él mismo puede retirar la venda Coban, la última capa, y eso va a aflojar un poco la compresión. Puede hacerlo él y dirigirse a la clínica, o en caso de que no se anime, puede ir directamente a la clínica y hacerlo, pero es algo que no hay que dejarlo pasar. Y siempre debemos comenzar de distal a proximal. Bueno, esto ya lo saben por la compresión que se va dando de vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Bueno, acá en cuanto a la técnica de aplicación, hay otro componente que no es en sí una capa del vendaje, pero sí es un componente, es una parte del vendaje importante que hay que tener en cuenta. Apenas vamos a realizar el vendaje, en algunos pacientes de pelo corto se puede aplicar directamente sobre el pelo. En algunos pacientes es preferible realizar la tricotomía de la zona del miembro, siempre y cuando sea posible, y colocamos los tirapiés. Los tirapiés se realizan con cinta de tela, ya vamos a ver unas fotos, se adhieren
en la superficie, sea lateral y medial, o craneal y caudal, según el acceso que tengamos del miembro, se colocan a lo largo de toda la parte que se va a involucrar en el vendaje y se deja un extremo libre más o menos del mismo largo. Esto se realiza, ya lo vamos a ver en las imágenes, para que el vendaje no se caiga, es decir, no se deslice hacia abajo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, todos conocemos que los miembros de nuestros pacientes tienen una forma de cono invertido. Por lo tanto, el tirapié actúa como una especie de freno que nos ayuda a mantener un poco el vendaje en su lugar. Porque si no, el paciente, cuando empieza a deambular y se mueve, muchas veces el miembro primero se edematiza, luego reduce el edema, el vendaje se afloja un poquitito y el movimiento excesivo del paciente termina haciendo que se deslice y se salga. Luego, una vez que tenemos colocados los tirapiés, a veces es muy cómodo que un ayudante nos sostenga desde los tirapiés que colocamos el miembro un poco elevado del plano del animal, y empezamos a colocar de distal a proximal la venda o bata en movimientos en los que vamos envolviendo de manera circular el miembro. Siempre una recomendación es que más o menos superpongamos la mitad del espesor de la venda en cada vuelta. Una vez que colocamos esto, generalmente en los rollos comerciales que vienen de venda o bata, para un paciente pequeño suele ser suficiente con un rollo. A veces nosotros cortamos a la mitad el rollo para que no sea muy ancho y colocamos ese rollo. A veces para pacientes más grandes tenemos que usar 2 rollos, porque esta capa tiene que ser bien acolchonada. No tenemos que ser mezquinos en la cantidad de venda o bata o algodón que colocamos. Una vez que tenemos colocados la venda o bata o el algodón, vamos a pasar por la venda cambric, envolviendo, dando algo de compresión, pero tratando de no comprimir demasiado. Ustedes se van a preguntar, ¿cómo sé si comprimo poco o demasiado? Realmente no les sé decir, es la experiencia. Realizando los vendajes, van a ir tomando la práctica y se van a ir dando cuenta. Una vez que terminamos de colocar la venda cambric, muchas veces podemos, el final de la venda cambric, colocarle una cinta para que quede fijo, y en este momento vamos a colocar los tirapiés, que se van a girar sobre sí mismos y se van a pegar sobre el miembro. Yo entiendo que explicándolo así es un poco abstracto, ya vamos a ver unas fotos para que se entienda un poco mejor. Una vez que tenemos colocado el tirapié, finalizamos con la venda autoadhesiva. La venda autoadhesiva también es importante no comprimir demasiado. Muchas veces esta venda es la que más compresión nos brinda. Y lo mismo les digo, ¿cómo sé cuánta compresión aplicar? Realmente no hay una medida objetiva que yo les pueda dar. Es algo que con la práctica se consigue. A modo de consejo útil, nosotros muchas veces cuando abrimos un rollo de cinta nueva, no lo aplicamos directamente desenvolviéndolo desde el rollo, sino que primero desenrollamos toda la cinta y la volvemos a enrollar en su tutorcito, así queda más blanda, y eso por ahí ayuda a que uno no aplique tanta fuerza cuando la va enrollando sobre el miembro del paciente. Bueno, esperen que tomo un mate. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente. Bueno, este paciente tuvo una cirugía por fractura de metacarpianos. Por lo tanto, las articulaciones distales van a ser las metacarpofalángicas y las del carpo como proximales. Vamos a involucrar esas 2 articulaciones. En este paciente, por ahí es un poquito complejo lo que es involucrar las articulaciones distales y dejar expuestos los dedos, pero bueno, como en este caso se usó más como un vendaje, digamos, para evitar la edematización severa, a veces, bueno, no podemos no preocuparnos tanto, pero no es lo ideal. Fíjense que en este caso, yo les decía, los tirapiés, son los que estamos sosteniendo en la foto, se pueden aplicar en la cara medial y lateral, o se pueden colocar en la cara craneal y caudal. Esto vamos a estar condicionados por comodidad o, por ejemplo, en este caso, por la herida quirúrgica. Como en este caso tenemos la herida quirúrgica en dorsal
de los metacarpianos, no vamos a poder aplicar los tirapié en esta región, obviamente por una cuestión de comodidad. Preferiríamos no andar pegando cintas en una herida quirúrgica recién hecha. Podemos utilizar cara medial y lateral, y fíjense que más o menos tiene la misma extensión de lo que se adhirió al miembro, sobresaliendo del mismo. Luego comenzamos con la aplicación de la venda o bata. Fíjense esto, que lo que les decía es también de algodón, y lo que tiene es que está prensado y enrollado, lo que lo transforma en algo muy cómodo de aplicar. Imagínense realizar este vendaje con un algodón como los que vienen en bolsa. Se puede, pero es más incómodo. Luego pasamos a la aplicación de la venda cambric. Fíjense, siempre de distal a proximal, tratando de superponer en cada vuelta el 50% del espesor del ancho de la venda. Este es el momento que yo le decía que los tirapié los giramos sobre sí mismos para que el adhesivo nos quede contra el vendaje y lo adherimos. Esto, al estar adherido en el miembro, dar la vuelta y volverse a adherir sobre el vendaje, nos da un freno, es lo que le explicaba en la zona distal, para que el vendaje no se deslice hacia distal y se salga. Y por último, esta es la venda Cobham que aplicamos, y en este caso, en la punta del vendaje, estamos doblando hacia adentro un poco los bordecitos de la venda Cobham para poder dejar expuestos los dedos del paciente. Y ese es el vendaje finalizado. Siempre hay que tener las recomendaciones al dueño, que le observe los dedos, que no se moje, que el animal no se lo muerda ni se lo intente masticar. Y cuánto tiempo se va a dejar el vendaje va a depender de para qué lo colocamos. Muchas veces postquirúrgico, como en este caso, para evitar la edematización, lo podemos dejar 5, 7, 10 días, según la decisión, digamos, el criterio del cirujano. Bueno, no sé si querés agregar algo, Nico, del vendaje o alguna pregunta. No, estamos bien. Bueno. Otra cosa que nos pareció interesante que conozcan es la anestesia peridural. Este tipo de anestesia se realiza para generar analgesia y anestesia en la zona caudal del animal. En mucha bibliografía por ahí pueden encontrar que se dice que se genera analgesia y anestesia de toda la zona caudal al ombligo del paciente, como para darse un punto geográfico grosero. Y podemos conseguir una buena relajación muscular analgesia en la zona perineal, miembros posteriores e incluso para cirugías de cavidad abdominal y cavidad pélvica. Siempre lo recomendable es no utilizarlo como única terapia anestésica a esta anestesia peridural. Algunas cirugías que se pueden realizar son varias de las que a veces vemos aquí en la cátedra. Se pueden realizar cirugías en miembros posteriores, sean por ejemplo desde cirugías en tejidos blandos en miembros posteriores o incluso cirugías traumatológicas, cirugías del complejo anal, sean prolapso de recto, hernias perineales, si tengamos que hacer una saculectomía. También podemos utilizarla para cesáreas, también se pueden utilizar para cistotomía, y nosotros, por ejemplo, la utilizamos mucho para uretrostomía. Nos resulta muy útil, por ejemplo, cuando tenemos felinos que vienen para una uretrostomía y vienen con un cuadro de un muy mal estado general, donde realmente someterlos a una cirugía con una anestesia total reviste un gran riesgo. Entonces muchas veces hacemos una analgesia y anestesia peridural y una sedación muy leve, e incluso a veces finalizamos la cirugía con el paciente despierto prácticamente, y reducimos mucho los riesgos para la vida del paciente. Los materiales que necesitamos son los siguientes: guantes estériles, una aguja peridural,
o de TUI, que es esta que tenemos en la imagen. Observen la particularidad del bisel. No es un bisel cortante en punta, sino que es un bisel cortado sin filo, que tiene una doble función. Tal vez la más importante es evitar que lesione, si entramos en mucha profundidad, evitamos lesionar en exceso, sean la médula o raíces nerviosas, y también en el caso de algunos pacientes donde se realizan infusiones continuas peridurales, al ser curvo permite la colocación de algunos catéteres. Pero eso no lo vamos a ver hoy, ni siquiera yo sé cómo se hace muy bien. Paños de campo estériles. El anestésico local que vayamos a aplicar, se pueden utilizar desde anestésicos locales, también se utilizan opioides, eso es más tema de los anestesiólogos, una jeringa y una solución antiséptica. Si ustedes observan, se repite más de una vez la palabra estéril, soluciones antisépticas, o sea, estamos realizando una punción donde estamos involucrando el sistema nervioso central. Por lo tanto, este procedimiento tiene que ser con normas de asepsia estrictas, tal cual realizar una cirugía, y debemos evitar cualquier mínima posibilidad de incluir un microorganismo, que permitir que un microorganismo ingrese en esta zona. La anestesia peridural, ahora vamos a hablar de la técnica, es una anestesia que lo que hacemos es colocar, a ver, vamos a ver si está un poquito más adelante. Bueno, en los caninos y en felinos se realiza en el espacio lumbosacro, porque esta técnica busca que coloquemos el anestésico local en un espacio virtual que se forma entre la dura madre y los límites óseos del canal medular. Este espacio está más distendido en el espacio lumbosacro. Por eso es que esta es la región donde normalmente se coloca la peridural. En felinos también se puede usar el sacrococcigio, pero bueno, vamos a hablar un poquito del lumbosacro. Para realizarlo, debemos realizar una tricotomía amplia. Tenemos que realizar una tricotomía amplia porque ya vamos a ver en un video, siempre está bueno con nuestras manos buscar las referencias óseas, que son puntos guías para realizar la técnica, y como vamos a estar tocando y buscando esas zonas, mientras más amplia sea la tricotomía y mejor y más amplia sea la antisepsia, nos va a facilitar esto. Porque no vaya a ser que hagamos una tricotomía que no sea lo suficientemente amplia y por ende no desinfectemos una zona lo suficientemente amplia, y luego, buscando las prominencias óseas con nuestra mano de referencia, toquemos o tengamos que tocar una zona que no estaba con la antisepsia correcta, y ya empezamos mal con el procedimiento. Luego, una vez que realizamos la tricotomía, vamos a colocar al animal en decúbito external con los miembros posteriores extendidos hacia adelante. Con esto lo que conseguimos es lo que se dice como abrir un poco el espacio lumbosacro. Es decir, se provoca una leve flexión y mejora el acceso al espacio lumbosacro. Una vez que tenemos el paciente con la tricotomía realizada y ubicado en el decúbito external, con los miembros posteriores extendidos adelante, y el anestesiólogo considera que ya está en el plano apropiado para realizar la punción, bueno, vamos a realizar la antisepsia de la zona, tal cual una cirugía, triple lavado, alcohol, yodo, colocamos un paño de campo estéril, son muy cómodos los paños de campo con la perforación ya realizada, y una vez que realizamos esto, vamos con nuestros guantes estériles y con nuestra aguja de TUI estéril, vamos a comenzar con la técnica. Después vamos a ver un videíto y después les explico bien cuáles son las referencias óseas que se utilizan para colocar la anestesia. Una vez que ubicamos el espacio, se realiza la punción e instilación del anestésico. Se espera el tiempo de latencia indicado según la droga anestésica. La que con mayor frecuencia se utiliza es la lidocaína. También se utiliza bupivacaína e incluso también se pueden utilizar opioides. Lo importante es que
una vez que se instiló el anestésico, esperemos el tiempo de latencia, que es propio de cada anestésico, y luego chequeamos, en cierto modo, el éxito de la técnica, es decir, si realmente conseguimos la anestesia y la analgesia de la zona. Deberíamos observar pérdida de reflejos en los miembros posteriores, y también podemos observar una dilatación del esfínter anal externo. Acá tenemos un abordaje sobre un cadáver, para que observen la zona, lo que hay por debajo de la piel, en el espacio lumbosacro, que es donde vamos a realizar la punción. En el caso del canino, acá hay como un abordaje dorsal del espacio lumbosacro, se realizó una laminectomía. A esta altura, en el espacio lumbosacro, en el canino, tenemos lo que es la cola de caballo, son las raíces nerviosas. Recuerden que en canino, según el tamaño y la raza del paciente, entre L5 y L6 prácticamente se termina, por decirlo de alguna forma, la médula y comienzan todas las raíces nerviosas. En los felinos, esto sucede un poco más a caudal, podemos llegar a hablar hasta que tienen la médula llegando a L7, por eso también a veces es útil realizar la sacrocoxigia para estar más lejos de la médula. Fíjense cómo se ven todas las raíces nerviosas. Bien, ahora vamos a ver un video de cómo se realiza. Les voy a explicar primero y después lo vemos, seguramente se va a ver entrecortado, pero bueno, es la forma que tenemos. Fíjense, el operario con el paciente ya con una tricotomía amplia, una asepsia de la zona y colocación de paños de campo, con la mano con guantes estériles y la mano no hábil, es decir, si son zurdos con la derecha y si son diestros con la izquierda. Se palpa con el dedo pulgar y el dedo medio las crestas ilíacas, son como nuestro punto de anclaje. Y luego con el índice vamos a buscar la apófisis espinosa de L7, y una vez que la ubicamos, nos podemos ir un poquito hacia caudal con el índice y vamos a palpar una depresión que se correspondería con el espacio lumbosacro. Una vez que lo localizamos, vamos a punzar en esa zona con la aguja, vamos a pasar el ligamento supraespinoso y luego vamos a llegar al espacio peridural. ¿Qué formas hay de chequear que estamos en el espacio peridural? Las más comunes son, antes de hacer avanzar completamente la aguja, colocamos unas gotas de anestésico para que se forme un menisco por sobre el cono de la aguja, y cuando avanzamos la aguja y llegamos al espacio peridural, la presión negativa del mismo va a chupar o absorber, digamos, esta gota, y eso nos puede dar una indicación de que estamos en el espacio peridural. Y otra forma de comprobarlo es que cuando uno instila el anestésico, no debería ofrecer resistencia, es decir, uno debería presionar el émbolo de la jeringa y el anestésico debería fluir con total facilidad, no debería haber nada que nos ofrezca resistencia. Si hay resistencia, es porque muy posiblemente no estemos en el espacio peridural. Lo de la gota, cuando hay presión negativa, en algunos pacientes, sobre todo de tamaño pequeño, puede que no suceda. En los pacientes de tamaño grande es mucho más fácil de comprobarlo. No debemos realizar succión, no es recomendado. Muchas veces, si nos vamos muy profundo, el espacio peridural es un espacio que en la parte ventral contiene los plexos venosos, así que si nos vamos muy profundo y obtenemos sangre, muy posiblemente punzamos un plexo venoso, así que habría que retirar la aguja y probar nuevamente realizar la técnica. Ahora lo dejo con el video, a ver si lo puedo poner. Bueno, ahí está palpando las estructuras óseas de referencia, las crestas ilíacas con pulgar y medio, y con el índice busca la depresión
en caudal de L7. Una vez encontrada esa depresión, se realiza la punción. La punción debe ser perpendicular a la piel del paciente. Una vez que la aguja está colocada, se retira el estilete y se procede a colocar unas gotitas de anestésico local, en ese caso era lidocaína al 2%. Fíjense cómo se coloca una cantidad para que se forme un menisco que sobresalga del cono de la aguja para poder tener una mejor apreciación visual. Fíjense que en un punto va a avanzar y la gota va a ser absorbida por la presión negativa. ¿Vieron? Ahí la gota fue absorbida por la presión negativa. Eso es indicador que estamos en el espacio peridural. Y ahora se va a aplicar el anestésico, que no va a ofrecer, porque ya comprobamos con el menisco de la gota, que estamos en el espacio, no va a ofrecer ninguna resistencia para su instilación. Una vez instilado completamente el anestésico, se espera el tiempo de latencia, que en algunos anestésicos suelen ser entre 10 y 15 minutos aproximadamente, y una vez que pasa ese tiempo vamos a corroborar si el efecto anestésico que conseguimos es el que buscábamos. Bien, la duración de esta anestesia y analgesia también va a depender del fármaco que se utilice. Tenemos fármacos que dan una duración desde 1 a 2 horas, como la lidocaína, hasta algunos, por ejemplo, se utilizan algunos opioides que pueden ir hasta las 12 o 16 horas de duración. Siempre es importante porque cuando el propietario vaya a buscar al paciente, muchas veces es posible que todavía el paciente no haya recuperado la movilidad de los miembros posteriores. Entonces, no solo hay que tener cuidado con el desplazamiento del paciente, sobre todo si uno realizó una cirugía, por ejemplo, traumatológica en miembros posteriores, el paciente hay que evitar su movimiento porque no va a tener control de los miembros posteriores, y sobre todo avisarle al propietario para que no se preocupe. Después va a su casa y resulta que pasan tal vez 8 horas y el paciente todavía no recupera la movilidad, y por ahí el propietario se puede asustar. Las principales limitaciones y contraindicaciones para realizar, si bien es una técnica de bajo riesgo, hay algunos riesgos anestésicos que involucran hipotensión y ese tipo de cosas, pero eso, como es más de anestesio, no vamos a abordarlo. Las principales limitaciones o contraindicaciones o situaciones en las que nosotros digamos, bueno, no podemos realizar, o algunas veces de realizarla va a ser muy dificultoso, son fracturas de cadera o luxaciones sacroilíacas o luxofracturas L7S1. ¿Qué representan estas situaciones? Pues claramente hay una modificación de la anatomía del paciente, y realmente, si bien nosotros a través de la palpación buscamos prominencias óseas y tratamos de ubicarnos, en fin, la punción es a ciegas. Nosotros no estamos teniendo contacto directo con la zona que estamos punzando. Por lo tanto, si las referencias anatómicas están alteradas, no nos va a ser posible ubicar la zona de punción. Incluso si hay luxofracturas, podemos tener estructuras expuestas y por ahí podemos lesionarlas con la propia punción. También la presencia de procesos infecciosos o heridas o neoplasias en la zona de la punción, donde claramente no vamos
a hacer una punción, porque esa aguja que estamos utilizando puede arrastrar, sea una bacteria, por ejemplo, al interior de un espacio que corresponde al sistema nervioso central. Bueno, no sé, Nico, si querés agregar algo, o si tenemos alguna pregunta. Muy bien, muy bien. Bueno, y por último, eh, otra de las técnicas que nos parece interesante que conozcan, que es realmente poca gente la conoce y se realiza poco, que incluso está bastante relacionado con el tema que vamos a ver a continuación una vez que terminemos el práctico, que es el síndrome braquicefálico, que es la punción cricotiroidea. La punción cricotiroidea es un procedimiento que se realiza en una emergencia en pacientes que tienen una obstrucción de vías aéreas altas. Es decir, en pacientes donde el pasaje de aire o la intubación es por el momento imposible, entonces realizamos una punción. Esta punción cricotiroidea nos permite infusión de muy poco volumen de oxígeno. Ya van a ver, cuando punzamos, utilizamos, digamos, la vía por la que llega el oxígeno es una vía de poco calibre, y nos permite ganar tiempo para otra maniobra. Es decir, mientras buscamos por qué no podemos intubar al paciente, en vez de seguir intentando indefinidamente intubarlo y generar daños desde en el sistema nervioso central por falta de oxígeno hasta tal vez la muerte del paciente por asfixia, es importante, esta maniobra nos permite ganar un poco de tiempo mientras realizamos otra maniobra, sea conseguir una intubación o realizar una traqueostomía. Tampoco es una maniobra para abusar. Hay que saber diferenciar si realmente no estamos pudiendo intubarlo porque hay una obstrucción total, o si no estamos pudiendo intubarlos simplemente por falta de práctica. Para que recuerden la anatomía, tenemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, y aquí tenemos la membrana cricotiroidea, que es donde se realiza la punción. Bien. Acá tenemos una foto de la anatomía del paciente, donde nuevamente tenemos acá la laringe, tenemos cartílago tiroide, cartílago cricoides, y esta región es la membrana. No tenemos un paciente ahora para palparlo, pero bueno, si quieren se pueden palpar su cuello. En los hombres es más fácil por ahí encontrarlo porque tenemos lo que se le dice la nuez de Adán. En las mujeres eso está menos desarrollado, pero ustedes palpan la nuez de Adán, se van hacia abajo, y lo siguiente que van a palpar es el cartílago cricoides. Bueno, entre medio de esos dos está la membrana cricotiroidea, y es ahí donde se realiza la punción, que es en el mismo lugar donde se realizan las punciones de emergencia en los seres humanos. Ahí tenemos la misma esquema anatómico donde se observa dónde es la punción. Acá tenemos la membrana o el ligamento cricotiroide. Tenemos un paciente donde se ha realizado. Ustedes observen que en este paciente solo se ha realizado una tricotomía como para ubicar las estructuras anatómicas, y se ha procedido a la punción, sin siquiera desinfectarlo. ¿Está bien? Sí. Si realmente la punción esta significaba la vida del paciente, no cabe duda que está bien. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal, pero estamos en una emergencia y realmente hay que saber valorar si una antisepsia llega a hacerle la diferencia de la vida o la muerte al paciente. Esta es una forma
también de realizarla. Fíjense, la punción se realiza con un catéter, en este paciente, que es un paciente de tamaño medio, con un catéter 14G, que son los de cono rojo o anaranjado, que son bastante gruesos. Se provoca la punción. Una vez que se ingresa en la tráquea, luego se coloca paralelo al paciente para hacerlo avanzar y evitar no salir por el otro lado de la tráquea, digamos, de la laringe. Una vez que está colocado el catéter, se puede retirar el estilete, y en este caso se le ha acoplado una jeringa de 3 mililitros y el pico de un traqueotubo, que puede, no sé, eso después ustedes en su clínica pueden ir probando cuáles encajan para tener como un kit preparado, pero debe ser de un 7,5, por ahí, 7,5, 8. Se acopla, y en este extremo lo que podemos acoplar, por ejemplo, es una bolsa ambú para insuflar los pulmones del paciente temporariamente. Es una técnica que no se puede prolongar, si bien el volumen que le infundimos al paciente es poco, tampoco se debe prolongar mucho más de los 15-20 minutos, porque no se provee una salida apropiada al aire carboxigenado. No hay una vía de escape. Ustedes consideren que tenemos al paciente con una obstrucción total, estamos instilando aire por aquí, y por aquí mismo, en el poco espacio que tenga, tiene que abandonar el dióxido de carbono. No es una muy buena técnica para ventilar el paciente de manera... Buscamos otra forma de restablecerle una vía aérea permeable. Otra forma de realizar esto: se modifica un perfus, se conecta directamente al catéter, luego el perfus se conecta con otra boquilla más pequeña de un traqueotubo a una bolsa ambú, y en el chupete del catéter se retira la goma, y cuando nosotros insuflamos, tapamos el orificio donde estaba el chupete del catéter, y cuando el paciente expira, retiramos la mano. Eso es una asistencia respiratoria en jet, le dicen. Se usa en humanos también, y lo que en teoría permite es que haya un mejor escape del dióxido de carbono, pero de todas maneras lo recomendable es no extenderse en la duración de 15-20 minutos que se puede realizar esto. No hay mucho más para agregar de la punción cricotiroidea. En este caso, fíjense que el paciente sí fue tricotomizado y se realizó una antisepsia de la zona. Muchas veces lo van a poder hacer, muchas veces no, muchas veces no van a poder hacer ni siquiera. Esto forma parte del A, que sería el airway, una vía aérea permeable, y siempre es importante trabajar organizados y tener los roles bien marcados. Si a ustedes les toca procurar una vía permeable al paciente y no lo consiguen, tengan la voluntad de, cuando realmente sea necesario, realizar una punción cricotiroidea, que es una técnica que les va a permitir ganar tiempo sin mayores complicaciones y tal vez salven la vida del paciente. Y con este finalizamos lo que es el práctico. No sé, Nico, si hay alguna preguntita. ¿Estamos bien? ¿Querés agregar algo? Ahora le fui respondiendo todas. Y hay la última dice que en caso de emergencia, ¿por qué no hacer una incisión en la membrana cricotiroidea? La punción es más fácil que la incisión. En humanos es más común que se haga, que en realidad no es incisión, sino inciso-punción. En humanos se hace una incisión en piel, se abren los tejidos subcutáneos, y una vez que se ubica la membrana, se hace una inciso-punción con el bisturí. En ese momento, el sangrado que se produce es un montón. Es una región que sangra un montón, así que tenés que conocer muy bien la anatomía. En este caso, con la punción, es ventajoso en el sentido de que vos, ubicando las referencias anatómicas, sin incidir la piel, sin tener un gran sangrado, conseguiste
una vía aérea permeable para el paciente. Si vos querés hacer una incisión, para mí ya lo recomendable sería cuando tengas la punción cricotiroidea hecha, ya directamente hagas una incisión para hacerle una traqueostomía. En humanos se hace más incisión e incisopunción, pero como te digo, si te gusta más podés hacerla. Yo preferiría no ponerme a incidir piel y todo eso porque llevaría más tiempo y realmente se hace una cosa de sangre bastante importante y se empieza a confundir y se te hace difícil ubicar todos los planos y todo eso. Bueno, a ver. Estamos con esto. Lo que habría que hacer ahora es pasar a la parte de síndrome braquicefálico. Un segundito. Bueno, ahí se ve el Inco y eso. Sí, perfecto. Bueno, dame 2 minutitos que me caliento el agua y arranco. Bueno, ahí estamos. ¿Qué invento la pava eléctrica? El mata recreos. Ahora vamos a empezar con una patología que hoy en día, debido a que ciertas razas se han puesto de moda, eh, se ve frecuentemente. Un segundito. Ahí está mejor.
que es el síndrome braquicefálico. Bueno, los objetivos de la clase de hoy son que conozcan las patologías que componen el síndrome, o por lo menos cuáles son las patologías más frecuentes que componen el síndrome, comprender cómo las distintas patologías colaboran y cómo se complementan en lo que es la fisiopatogenia del síndrome. Y es muy importante lo de la fisiopatogenia del síndrome porque es el objetivo de la materia esta, es que comprendan la enfermedad a través de la fisiopatogenia. Y si hay una enfermedad en la que nunca explican la fisiopatogenia en los exámenes finales, es en el síndrome braquicefálico. Se creen que por conocer las 2 o 3 patologías que lo producen y saber que eso produce una dificultad para respirar, ya estamos. Pero no, hay que entender la fisiopatogenia porque la tienen que explicar luego en el examen, y además tienen que entenderla para llevar a cabo los tratamientos o entender por qué se describen los tratamientos. Y como otro punto, conocer los tratamientos existentes, que ustedes saben que aquí no damos técnicas quirúrgicas, por lo tanto nos referimos a que tengan una idea general, un vistazo de qué es lo que se hace en la cirugía y sobre todo cuál es el nombre. Porque si ustedes tienen un paciente con esta patología y lo van a derivar a un colega, seguramente en la derivación pongan paciente con síndrome braquicefálico, derivo para consulta prequirúrgica por posible rinoplastía y estafilectomía, por ejemplo. Es la manera de comunicarse entre colegas. Bueno, ¿cuál es la etiología? Ahí lo que tenemos son 2 cráneos. Cráneo de un braquicefálico, creo que no hace falta siquiera que les indique cuál es el braquicefálico, por las dudas. Por ejemplo, podemos estar viendo el cráneo de lo que sería un pug, un bulldog francés, un Boston Terrier, un bulldog inglés, un Shih Tzu. Otras razas que se suelen presentar en felinos, el Himalaya o el persa, que son todos pacientes que vulgarmente se los conoce como de nariz chata. Y para comparar, en el otro extremo tenemos lo que sería, por ejemplo, un fiel y sin problemas labrador, un mesocefálico, donde vemos que su nariz está perfecta, el largo de su cavidad oral y por lo tanto su paladar está perfecto. Entonces, no nos va a dar los problemas que nos da el síndrome de este paciente. Lo que sucede, hay distintas teorías sobre cómo es que se produce, en realidad es consecuencia de la selección y la cruzación la cruza que ha realizado el ser humano en favor de ciertas características o selección de ciertos, en este caso, defectos de un paciente. Lo que aparentemente sucede, en alguna bibliografía dice que hay unos defectos en la formación de los huesos de la base del cráneo, en otra bibliografía lo que le dice es que hay una especie de cierre prematuro de las articulaciones de los huesos del cráneo. Sea como sea, lo que sucede es que el crecimiento óseo se interrumpe o es incompleto, pero no sucede lo mismo con los tejidos blandos. Es por eso que estos pacientes se dice que tienen como unos tejidos blandos redundantes o excesivos. Es decir, no sería precisamente que tiene alargado el paladar blando, sino que podríamos decirlo como que tiene el paladar blando que creció como debería haber crecido, pero su cráneo detuvo su crecimiento antes, entonces nos sobra paladar blando. Pero la forma que se le dice es paladar blando elongado. Lo mismo puede suceder en la zona de la nariz, donde también se pueden colapsar las narinas, pero bueno, en cierto modo, y a grandes rasgos, es más o menos la etiología de por qué se presentan estas alteraciones en estos pacientes. Hoy en día hay mucha controversia sobre la cría de estos pacientes, hay sobre todo mucho en Europa, donde hay más concientización sobre el bienestar animal, algunos pacientes
algunos colegas, perdón, están en contra de esta raza, algunos están a favor, pero bueno, no es el tema que nos acontece hoy. ¿Cuáles son los componentes primarios o clásicos que van a encontrar en la bibliografía? Los principales son las narinas estenóticas, o los hollares estenóticos, es decir, los orificios por donde ingresa el aire a la cavidad nasal están estenosados o están reducidos en su diámetro, o su luz no es la suficiente. El paladar blando elongado, esto hoy en día está bastante más descrito, que no solo es elongado, sino que la mayoría de las veces está elongado y engrosado. Y la eversión de los sáculos laringios, que no es necesariamente primario, sino que muchas veces está descrito como consecuencia de la fisiopatogenia de los dos primeros componentes. Y en mucha bibliografía lo van a encontrar como el estadio 1 del colapso laringio. Y los hallazgos concomitantes frecuentes que se encuentran en estos pacientes son colapso laringio, como les dije anteriormente, que es sobre todo a consecuencia de estos componentes. La hipoplasia traqueal, muchos pacientes braquicefálicos tienen un desarrollo traqueal insuficiente. Esto no hay, porque muchas veces lo dicen en los exámenes o lo consultan, no hay una cirugía que corrija esto. Hay cirugías que corrigen colapsos traqueales, pero un tejido que ya está hipoplásico, ya está hipoplásico. No hay una forma de hacer una cirugía y aumentar la luz de todo el largo de la tráquea. Esto se ve con mayor frecuencia dentro de las razas braquicefálicas en los bulldog ingleses. Y también alteraciones de los cornetes. Al tener una cavidad nasal reducida, muchas veces los cornetes o las conchas nasales tienen, es decir, ocupan mucho más espacio en la cavidad nasal y tienen muchos más puntos de contacto con las paredes de la cavidad nasal y entre ellos. Entonces, esto redunda en una menor permeabilidad o una menor posibilidad de paso de aire por la cavidad nasal. Estos son componentes frecuentes. Hay otros componentes, pero bueno, estos son más o menos los... Conociendo estos, vamos a estar más o menos bien. Las narinas estenóticas, aparentemente hay una malformación congénita del cartílago nasal. Recuerden que la nariz tiene toda una estructura cartilaginosa de sostén, y en la trufa del paciente hay una serie de cartílagos que generalmente el que se afecta es, acá creo que tenemos una imagen, el dorso lateral, que hay una especie de malformación o una debilidad que lo que permite es que haya un colapso hacia medial, y cuando hay un colapso hacia medial obstruye el paso del aire. Muchas veces la dilatación no es suficiente o está ausente durante la inspiración. Por ahí esa malformación o esa debilidad no permite que las estructuras musculares que tiran de los cartílagos para dilatar el hollar puedan llevar a cabo su función. Si consideramos que en un paciente normal aproximadamente el 80% de la resistencia al paso del aire se da en la cavidad nasal, imagínense si estamos con estos pacientes que encima tienen obstruido el paso de aire hacia la cavidad nasal o a través de la misma. Este porcentaje de resistencia aumenta sustancialmente. Aumenta el esfuerzo inspiratorio, y dentro de lo que son los pacientes braquicefálicos que presentan el síndrome braquicefálico, según la bibliografía puede ser aproximadamente 50 o 60% de los pacientes presentan el componente de las narinas estenóticas. Ya tenemos un bulldog inglés, creo que es claro, las narinas estenóticas, imagínense la dificultad de este paciente para conseguir que el aire pase por estas narinas. Están disminuidas en su luz y están colapsadas.
Acá la vimos anteriormente, una narina normal, tenemos el cartílago que compone, que es sobre todo el dorso lateral, el que más suele afectar. Ven como hay una, podríamos decir, malformación o una forma alterada, donde realmente el espacio que nos deja una vez que se adosan los tejidos blandos es mínimo. Entonces, el pasaje de aire está severamente obstruido. Otro de los componentes clásicos es el paladar blando elongado, y es el que se suele diagnosticar con más frecuencia, ya que dentro de los pacientes que tienen este síndrome, aproximadamente el 80% de los pacientes tienen el componente del paladar blando elongado. Y la mayoría de los pacientes tienen la combinación de paladar blando elongado y narinas estenóticas. Por eso muchas veces se corrigen las dos alteraciones en el mismo tiempo quirúrgico. Alguna bibliografía les va a decir que una vez que se extiende más allá de 1 a 3 milímetros caudal a la punta de la epiglotis, el paladar ya se lo considera elongado. Es algo que no hay que ponerse tan matemático, sino también evaluar clínicamente al paciente y luego bajo una sedación evaluar cómo se comporta ese paladar, cuál es la verdadera longitud y si realmente llega a dar o no problemas, pero bueno, es un punto de referencia. Durante la inspiración, lo que sucede con el paladar blando es que se empuja hacia abajo y si está elongado nos va a obstruir el aspecto dorsal, sobre todo, de la glotis. A veces ingresa en la glotis, está en el tamaño del espesor que ingresa y queda encajado y obstruyendo entre el proceso corniculado y aranitenoides. Esto lleva nuevamente a un aumento de esfuerzo inspiratorio, una disnea inspiratoria. La repetición de estas obstrucciones o este frote con el paladar elongado y los esfuerzos inspiratorios, lo que produce es que se produzca que se dé una inflamación y edematización de la mucosa laríngea, que lo único que consigue es complicar más el cuadro. Puede haber algunos problemas con la deglución, sobre todo si el espesor es tal que obstruye nasofaringe y orofaringe. Bueno, y como les decía, está con mucha presencia en los pacientes braquicefálicos que tienen el síndrome. Acá ven una imagen de la glotis y cómo esta línea punteada superior nos marca lo que un paladar blando elongado podría llegar a obstruir, y fíjense que es toda la entrada dorsal de la rimaglotitis, y esto obstruye fuertemente el paso del aire. Fíjense cómo acá el paladar está directamente dentro de la glotis, y acá observamos la epiglotis, y tenemos el paladar blando totalmente dentro. Eso claramente dificulta sobre todo la inspiración del paciente. El otro componente principal, dentro de los tres que se describen con mayor frecuencia, tenemos la versión de los sáculos laringios, que yo le decía que en cierto modo esto ya es como una primer consecuencia de las dos alteraciones que vimos anteriormente. Se da una especie de prolapso de la mucosa que recubre las criptas laringias. Esto se diagnostica con menor frecuencia, no se ve tan frecuentemente en los pacientes con el síndrome braquicefálico como las otras dos patologías, sobre todo si los pacientes son atendidos a tiempo. Lo que sucede es que la presencia de narinas estenóticas, un paladar blando elongado, produce un aumento de la presión negativa, y es como que esta presión negativa tira de estos sáculos, los hace salir de sus criptas, y se irritan continuamente, se dematizan y protruyen, obstruyendo el aspecto ventral de la glotis. Recuerden que el paladar obstruía el aspecto dorsal, el aspecto ventral lo obstruirían los sáculos naringeos y se evierten, y eso reduce en gran medida el pasaje de aire, y bueno, alguna bibliografía lo van a ver como el estadio 1 del colapso laríngeo. Volvemos nuevamente a esta imagen, la línea punteada superior podría representar un paladar blando elongado, y estas dos líneas entre el cartílago y las cuerdas vocales serían los sáculos laringeos, que se podrían edematizar a este tamaño o incluso más, y
tenemos una obstrucción en parte dorsal, parte ventral, o sea, bastante obstruido el paso del aire. Acá tenemos una imagen endoscópica, fíjense el tamaño, fíjense, de la versión del sáculo laringio, que tapa totalmente la cuerda vocal. Y acá tenemos la diapositiva de fisiopatogenia. ¿Por qué es importante? Porque generalmente, como les decía, al momento de explicarla, lo único que dicen es que el paciente tiene problemas respiratorios, se le dificulta respirar, puede tener un síncope, ronca, y por eso va a la consulta y hay que hacerle la cirugía. Bueno, eso no está mal, pero está incompleto. Porque es muy importante que entiendan. Un gran componente de este síndrome es la presión negativa que se produce cuando este animal intenta inspirar y tiene obstruidas las vías aéreas superiores, lo que hace que necesite aumentar aún más la presión negativa para forzar el pasaje del aire. Esta presión negativa es lo que en cierto modo provoca la irritación crónica de estructuras, es lo que provoca en primera instancia la eversión de los sáculos laringios, es lo que puede terminar provocando el debilitamiento de los cartílagos laringios y el colapso total de la laringe. Muchas veces está descrito de pacientes que pueden incluso desarrollar un edema pulmonar no cardiogénico debido al aumento de la presión negativa. Y algo que se ve con mucha frecuencia y cada vez se está describiendo más son las alteraciones gastrointestinales que presentan estos pacientes debido a la presión negativa. Ustedes piensen que una cavidad torácica que se distiende en exceso y aumenta muchísimo la presión negativa para permitir el pasaje del aire, va a estar afectando a todas las estructuras del árbol respiratorio, va a estar afectando estructuras de la cavidad abdominal y sobre todo el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque esta presión negativa va a provocar en cierto modo también que las vísceras gastrointestinales como que se chupen también hacia la cavidad torácica, siempre separados por el diafragma, ¿no? Vamos a ver el paciente, se le van a ver las costillas marcadas cuando se hunden los músculos intercostales. Toda esta presión negativa en exceso genera todo un cuadro en el paciente. La parte gastrointestinal se está describiendo mucho hoy en día, donde por ejemplo tenemos pacientes que desarrollan más normalmente reflujos gástricos, esofagitis por reflujos gástricos, tienen vómitos, aunque son pacientes que pueden tener vómitos no relacionados con el alimento por el exceso de producción de saliva que provoca toda la irritación de la vía respiratoria y moco, lo vomitan, pero también pueden vomitar contenido estomacal. Por estimulación del sistema nervioso simpático se puede retrasar el vaciado gástrico. Pacientes que pueden presentar periodos de lo que sería, nosotros decimos, acidez estomacal, por demorar el vaciado. Algunos llegan a tener hasta problemas pilóricos. Es decir, que toda esta presión negativa, además de afectarnos el sistema respiratorio, también tienen sus afecciones digestivas. En mucha menor cuantía hay pacientes que llegan hasta desarrollar hernia de hiato. Esto, por ejemplo, se ve mucho más en humanos, por ejemplo, pacientes con asma crónico que terminan desarrollando hernia de hiato. Si alguna vez vieron la hernia de hiato, se puede explicar fácilmente desde un aumento de presión negativa que provoca el pasaje del estómago por el hiato. A su vez, esta esofagitis por reflujo, muchas veces con la presencia de algún que otro vómito, también colabora en lo que es la inflamación crónica de faringe y a veces laringe, y también empeora el cuadro y puede colaborar hasta llegar a un colapso laríngeo. O sea que fíjense todo lo que sucede en la fisiopatogenia simplemente porque el paciente desarrolla una excesiva presión negativa para su esfuerzo inspiratorio. Esto se llega a ver porque normalmente
los pacientes no llegan hasta los 2 años en promedio a la consulta. Y son muy pocos los propietarios e incluso colegas que consideran que la respiración de estos pacientes es anormal o eventos de vómitos sean anormales. Y con esto pasamos un poco a la signología del paciente. Tenemos distintas signologías según los distintos estadios que tenga el paciente de la enfermedad. Tenemos pacientes jóvenes, donde normalmente lo que tenemos es ruidos respiratorios, ruidos y ronquidos cuando duermen sobre todo, y no tenemos mayores cambios sistémicos en ese estado de un paciente joven. Cuando la edad del paciente avanza y se van estableciendo más el síndrome, empezamos a tener más de un poco de la gama de signología de lo que hablábamos recién. Pero principalmente son pacientes que tienen ruidos respiratorios excesivos, roncan, tienen estridores y una disnea inspiratoria. Son toda signología que empeora con el ejercicio y empeora, sobre todo en la zona que vivimos nosotros, con las altas temperaturas y sobre todo también la alta temperatura ambiente. Recuerden que la alta humedad ambiente, dificulta la disipación de calor. Entonces, estos pacientes, si sumamos una temperatura ambiente alta, una humedad ambiente alta y un excesivo esfuerzo inspiratorio que metabólicamente genera calor, son pacientes que fácilmente llegan a una hipertermia, un distrés respiratorio y se descompensan. Pacientes que pueden tener intolerancia al ejercicio, pacientes que pueden respirar con boca abierta, pacientes que a veces se les puede dificultar comer, porque al comer y tener que respirar un poco por la boca y por la nariz producen muchos ruidos, a veces se atragantan, a veces regurgitan la comida. También el propietario nos puede describir que tienen náuseas o vómitos no relacionados con la comida, que cuando nos ponemos a observar y le preguntamos las características, muchas veces llegamos a la conclusión de que se trata de saliva o mucosidad, que es simplemente ese exceso de secreción que se produce en estos pacientes por la irritación, y les produce como un atragantamiento y lo terminan vomitando. Hay pacientes que les puede resultar dificultoso conciliar el sueño. Muchos propietarios explican que cuando se colocan en ciertas posiciones, el nivel de ronquido es intolerable y se terminan despertando o incluso dificultan el sueño de las personas que conviven con el paciente. Son pacientes que muchas veces también tienen un tamaño de lengua aumentado, y eso también puede colaborar a la obstrucción, y muchas veces hay dueños que le tiran de la lengua y mejora un poco la respiración del paciente, como para tenerlo como un dato anamnésico. Hay algunos propietarios que le dicen cuando se acuesta boca arriba respira mejor, y algunos te dicen que cuando se acuesta boca arriba respira peor. Hay ciertas posiciones donde mejora el pasaje de aire y ciertas posiciones donde empeora, y hay pacientes que ninguna posición mejora el pasaje de aire. Pacientes que pueden presentar cianosis, pueden dar un colapso, taquipnea, la hipertermia como estuvimos hablando, posiciones ortopneicas, pacientes que buscan separar los miembros anteriores como para ayudar a la distensión de la cavidad torácica, modificación en el patrón respiratorio. Son todas signologías que podemos ver en el paciente, que pueden ir desde mínimas en pacientes poco afectados o en edad joven, hasta mucho más avanzadas en pacientes que ya tienen una edad avanzada, 2, 3 años, y el síndrome marcado y bien establecido. El diagnóstico, sobre todo, es clínico, con la signología, la raza, y lo que nos describe el paciente es bastante sugerente. Es muy raro que les queden dudas sobre el diagnóstico del paciente. La inspección clínica y el examen físico lo que nos puede permitir es determinar la gravedad del cuadro a nosotros como clínicos, o inspeccionar los hollares. Por ahí, con el paciente despierto es difícil explorar el paladar, porque
son pacientes que es dificultoso abrir la boca y explorarla. Como les decía, algunos tienen una lengua muy grande y se dificulta observar el paladar, por eso es difícil evaluar el paladar con el paciente despierto. Y muchas veces hay que ser cuidadoso, porque si el paciente está con un cuadro avanzado, la excitación que le podemos producir en el momento de la revisión clínica puede desencadenar un síncope en el paciente. Siempre es útil realizar una radiografía, ya vamos a ver unas imágenes de radiografía, tanto para evaluar el paladar. Ustedes van a decir, pero la radiografía no la hacemos para ver tejidos blandos. Bueno, algunas cosas se ven. En este caso el paladar se ve, y ya van a ver en las radiografías. Y también se puede realizar una traqueoscopía con faringoscopía y laringoscopía para ver el estado de la mucosa, los cartílagos, e incluso hoy en día también se está recomendando realizar endoscopías para observar el estado del esófago por el tema de las esofagitis de reflujo y ese tipo de cosas. Acá vemos una radiografía lateral de un paciente donde vemos en un paciente mesocefálico normal a la izquierda y un paciente braquicefálico a la derecha. Se ven como dos líneas, dos espacios de densidad similar al aire que se corresponden. El que vemos por dorsal a la nasofaringe, el que vemos por ventral a la orofaringe, y lo que vemos en el medio es el paladar blando. Este es un paciente mesocefálico con un paladar normal, sin problemas. Ahora, vamos a la derecha donde tenemos un paciente braquicefálico. Bueno, esa línea mínima que se ve, oscura, negra, con esa densidad aérea, corresponde a la nasofaringe. Y esta línea ventral mínima corresponde a la orofaringe. Y todo este tejido blando corresponde al paladar blando. Entonces, obsérvenlo, acá se ven cartílagos laringeos, o sea que no solo está terriblemente elongado, sino que su espesor es absurdo, es enorme. Entonces, esto provoca una obstrucción terrible. En cuanto al tratamiento, hay que también pensarlo según el paciente. Lo ideal sería en estos pacientes, cuando los recibimos por primera vez en la consulta, o cuando el clínico lo recibe por primera vez en la consulta, ya tenga un diálogo sobre el síndrome con los propietarios, le explique lo que sucede y las responsabilidades que conlleva tener un paciente de esta raza. La bibliografía describe que un buen momento para realizar la inspección, o incluso si la inspección se pudo realizar, llevar a cabo la corrección de los componentes de este síndrome, puede ser la castración, sea digamos, en la ovariectomía o la ovariesterectomía o la orquiectomía. Hay algunos cirujanos que deciden no combinar las cirugías por cuestiones de antisepsia, y otros porque además prefieren hacer dos cirugías más cortas que una cirugía muy larga, pero bueno, ese perimomento es un buen lugar para evaluarlo y también, si se puede, para tratarlo o programar su tratamiento. Cuanto antes se haga esto en un paciente que nosotros observamos que tiene narinas estenóticas o un paladar blando elongado, mejores resultados vamos a obtener y mejor va a ser la vida del paciente. Entonces, seguramente con una rinoplastía y una estafilectomía, solucionemos en cierto modo el síndrome del paciente y tenga una vida que pueda llevar a cabo con cierta normalidad. Si el paciente avanza en su vida porque propietarios y creadores consideran que es normal el ronquido, considera que es incluso simpático o tierno, o que es normal que vomite con frecuencia, o que no toleren bien el calor o el ejercicio, y el paciente continúa con su vida sin una atención apropiada y llega a los 2, 3, 4 años
con un síndrome bien establecido y bien marcado, posiblemente tengamos que hacer una rinoplastía, una estafilectomía, tal vez tengamos que hacer una ventriculectomía o una saculectomía si ya se vertieron los sáculos laringeos, y muy posiblemente el paciente también tenga alteraciones digestivas que tengamos que atender. Por eso en este tipo de pacientes por ahí es útil una endoscopía para ver las mucosas del esófago y el estómago, y muchas veces, además del tratamiento del síndrome en sí, se hacen tratamientos de la parte digestiva, sea con antiácidos, procinéticos, protectores de mucosa, que ayudan a la mejoría total del paciente. Muchas veces, con la solución, con una rinoplastía o una estafilectomía, los síndromes gastrointestinales revierten y el paciente mejora mucho su calidad de vida. Ahí, a modo de, digamos, mostrarles o que se hagan una idea, hay distintas técnicas para realizar una rinoplastía. Se pueden hacer resecciones laterales en cuñas, se hacen resecciones más dorsales, pero en cualquiera el objetivo es, como pueden ver acá el cirujano haciendo la medición previa, retirar una porción y al suturarla provocar una apertura de la fosa nasal. Este es el posicionamiento cuando debemos, lo más común es que la rinoplastía y la estafilectomía se hagan en el mismo tiempo anestésico. Este es el posicionamiento que se coloca al paciente para realizar una estafilectomía. Son pacientes que la cavidad bucal es pequeña, a veces tienen la lengua grande, es incómodo trabajar, pero bueno, ese es el posicionamiento. Ahí tienen un esquema de la estafilectomía, unos puntos guía, se hace un corte y se va suturando. Los puntos o la medida de dónde cortar lo da mucho la experiencia. Algunos dicen borde caudal de las tonsilas, algunos dicen que la punta de la epiglotis. Lo importante es que la práctica les permite decidir eso. Esto trata el paladar blando elongado. Hoy en día hay otras técnicas como la folded flat palatoplasty, es decir, se hace un flap y se hace un doblez en el paladar, que es una técnica que se utiliza para, además de reducir el largo, reducir el espesor del paladar, porque en gran cantidad de casos no solo está elongado, sino que está engrosado el paladar, y solucionar los dos aspectos es importante. Acá una imagen de unos sáculos laringeos evertidos. Esto es un poco más controversial. Algunos autores dicen que la saculectomía es necesaria, algunos dicen que la saculectomía provoca más irritación que la que provocan los propios sáculos que revierten cuando se hace la rinoplastía y la estafilectomía, pero bueno, es parte del tratamiento, está descrito. Son las tres grandes cirugías: rinoplastía, estafilectomía y saculectomía o ventriculectomía. Ahora, podemos encontrarnos con otro tipo de paciente. Podemos encontrarnos con un paciente de 4 años, 5 años, bulldog francés, que nunca fue atendido por su síndrome braquicefálico, y estamos, por ejemplo, donde vivo yo en Santa Fe, en enero, 47, 49 grados de sensación térmica, humedad del 190%, el paciente fue a la quinta y colapsó. La obstrucción es total, con un edema de glotis y de laringe terrible, el aire no pasa. ¿Qué hacemos acá? Bueno, acá vamos a tratarlo como una urgencia, como un ABC. ¿Es el tratamiento propio del síndrome? No, pero si no hacemos esto, el paciente se va a morir. Acuérdense que el ABC incluye la A de airway, que es una vía aérea permeable, la B larga de breathing, que es respiración, y la C de circulation, que hace referencia a tener una vía o un catéter con un acceso venoso. La A, algunas veces, la mayoría de las veces, podemos conseguirla con una intubación, a veces no podemos, por lo tanto nos resulta útil lo que vimos anteriormente, como por ejemplo una punción cricotiroidea, y si es necesario se puede llegar a una traqueotomía. La B de breathing, vamos a tener que proporcionarle oxígeno al paciente y
encargarnos de que ventile en el caso que no ventile por sus propios medios. Y la C, la circulación, hay que tener un acceso venoso disponible, donde incluso muchas veces se administra fluidoterapia, incluso fría, para reducir la temperatura del paciente. Tengan presente que muchas veces el paciente puede venir complicado y hacer la C antes que la A puede ser un problemón, porque la sujeción y el estrés que se provoca a veces para procurar una vía venosa puede hacer que el paciente colapse. Entonces, si seguimos el ABC, estamos bien, y esto siempre es bueno hacerlo en equipo. Entonces, en cierto modo, mientras uno va haciendo, por ejemplo, una punción cricotiroidea y lo empieza a ventilar, uno ya está haciendo el acceso venoso. Este tipo de pacientes es importante. Muchos nos nombran enseguida utilizar corticoides. A ver, no es que está mal, pero en el caso de la urgencia, no vamos a pensar en aplicarle un corticoide al perro. Primero hay que hacer el ABC y después, bien, una vez que lo tenemos al paciente, que lo salvamos, está estable, pensamos en un corticoide porque nos puede servir para reducir todo el edema de la vía respiratoria. Pero no va a entrar el paciente a la clínica con un estado crítico y lo primero que le vamos a hacer va a ser un corticoide. ¿Por qué? Entre que cargamos la Dexita, le pasamos alcohol al paciente y le ponemos la inyección, se nos muere. Primero el ABC, eso ténganlo presente, o sea que este paciente con el síndrome se le puede presentar de varias formas. Un paciente joven sin ningún problema, que lo resuelven de manera temprana, un paciente avanzado que además de su problema respiratorio ya presenta otros sistemas orgánicos afectados, o incluso un paciente con una urgencia respiratoria. La bibliografía es la básica de la cátedra. Estaríamos, no sé, Nico, si hay alguna pregunta o querés Y agregar algo. repetí por qué se daría la hipertermia. La hipertermia se da porque el paciente, al no poder ventilarse correctamente, provocar la circulación de aire, sobre todo en el espacio muerto, que es el espacio que utilizan para disipar calor, ya tenemos una falla en el mecanismo de disipación de calor propio del paciente. Y luego tenemos un aumento de calor que se produce propiamente por el aumento del esfuerzo que tiene el paciente para movilizar todo el árbol respiratorio, es decir, el esfuerzo inspiratorio. Recuerden que para provocar la presión negativa, dilatar el tórax, tiene que haber todo un movimiento muscular, y si el paciente tiene que generar esto repetidas veces, mucha frecuencia en poco tiempo, eso también provoca un aumento de calor que le podríamos decir de tipo metabólico, es decir, el propio funcionamiento del cuerpo, más la falla para disipar el calor, termina con una hipertermia del paciente. Perfecto. Hacemos 5 minutos y empezamos con tórax. Ok.
Bueno chicos, vamos a arrancar con las patologías quirúrgicas del tórax. En realidad son más que nada las asociadas a pulmón. Por las dudas avísenme si se escucha, porque no sé si se escucha. La idea es que tengan más o menos una idea. Nunca se le dio mucha importancia a las patologías quirúrgicas del tórax, porque la realidad es que nadie opera tórax o nadie quiere operar porque consideran que hay muchas complicaciones y demás, y la realidad es que se tiene un miedo injustificado con lo que es la cirugía torácica, sea hablando de cirugías con abordaje intercostal external o un abordaje abdominal con un abordaje transdiafragmático, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero sí hay patologías que las tienen que conocer y tienen que poder llegar al diagnóstico o por lo menos poder saber derivarlas en caso de que no puedan llegar al diagnóstico o que no puedan resolver el problema. Empezando con algo bastante complejo y raro, los traumatismos cardíacos, si bien son de baja incidencia, se pueden presentar y la realidad es que la mayoría de las veces no se puede hacer nada porque no se tiene el tiempo y el paciente se muere a veces antes de llegar a la clínica. Y en el porcentaje bajo de pacientes que llegan a la clínica, muchas veces no se cuenta con un equipo formado me refiero a conocimiento, a experiencia y a un equipo realmente que esté disponible para una cirugía de estas características, con el equipamiento y con todos los insumos necesarios para este tipo de cirugías. Pero más allá de eso, no considero que no deberían saber este tipo de cuestiones. Si bien es algo raro, se debería poder ser consciente de esto y ver la forma de resolverlo. Decíamos, son de rara presentación los traumatismos cardíacos. Normalmente son por arma de fuego o arma blanca, o en casos excepcionales por algún accidente con una ruptura o fractura de una costilla que genera una perforación a nivel del miocardio. Obviamente para este tipo de pacientes se necesita sangre fresca para transfundir durante la intervención. Va a haber mucha pérdida de sangre. Son cirugías de emergencia, lógicamente, y el pronóstico la mayoría de las veces es malo. La imagen es a modo ilustrativo, eso es una persona, no es un paciente de veterinaria, no es ni un perro ni un gato, pero fíjense, obviamente no hay paños de campo, se hace una asepsia muy, muy vaga, lo necesario para poder abordar y ocluir de forma temporal, por lo menos, los orificios que hay en el corazón. En este caso se usan dos sondas Foley. Las sondas Foley tienen un balón en el extremo distal. En este caso se introducen dentro del defecto en el miocardio, se insufla el balón y se hace un poco de tracción para que el balón termine ocluyendo la lesión en el miocardio. Pero bueno, son situaciones complejas, no hay que desesperarse, porque obviamente cuando uno se desespera pierde el control de la situación, pero sí sepan que se dan estos casos, son raros, a veces es difícil llegar incluso al diagnóstico, pero hay que saberlos. Respecto a las patologías pulmonares, lo más común son los traumatismos o las contusiones pulmonares, asociadas también a accidentes, sobre todo de automovilísticos, de accidentes de calle o por un accidente con una moto. Las neoplasias pulmonares primarias, en este caso, obviamente no vamos a hablar de las metástasis porque no tiene sentido, digamos, no hay ningún tipo de tratamiento quirúrgico para una metástasis pulmonar. Las torsiones lobales, que son poco frecuentes, y las bullas pulmonares, que también son de baja incidencia.
En este caso se ve una lesión. Este paciente había tenido una herida penetrante y tenía una laceración del pulmón, que obviamente generó un neumotórax abierto, y era una lesión de una consideración importante. Muchas veces si es una lesión muy pequeña o una punción que a veces se puede dar en alguna maniobra que incluso hace uno, puede, puede hacer un manejo conservador para esperar a que cicatrice esa lesión mínima sin recurrir a cirugía. Pero en estos casos donde hay una lesión que ya tiene una extensión considerable, y estamos hablando de 2 centímetros quizás, no más que eso, pero ya es una extensión considerable. ¿Se escucha? Sí, Nico, No sé qué pasa acá, que saltan. porque se Acá conectó el Nico Nico y se entró y metió el usuario. sí, Ay, ay, ay. la gente de Kino es loco. Bueno, ya me olvidé lo que estaba diciendo, pero en realidad las lesiones que son de una extensión considerable eh, sí se tienen que resolver de forma quirúrgica, como es el caso de ese paciente. Si lo que decían, la lesión considerable no tiene que ser un desprendimiento de un lóbulo pulmonar, por decir, una lesión de 1 centímetro o medio centímetro incluso ya a veces es suficiente como para tener que entrar a cirugía para solucionar ese problema. Hablando de neoplasias pulmonares, sabemos, como dijimos recién, que los tratamientos quirúrgicos en todo caso se pueden llegar a dar en casos de neoplasias pulmonares primarias. Justamente para poder llegar al diagnóstico tenemos que hacer una buena reseña de anamnesis respecto a si el paciente tuvo o no algún otro tipo de neoplasia en otra zona, obviamente. No son súper frecuentes, pero sí hay que saber que existen las neoplasias pulmonares primarias. La incidencia es mucho menor que en humanos, y sí hay un porcentaje alto de carcinomas a nivel de pulmón. Y en el caso, como se ve en la imagen de la derecha, las metástasis pulmonares, bueno, repetimos lo mismo de recién, no tiene ningún tipo de indicación ni sentido entrar a sacar todas estas neoplasias que están diseminadas por el pulmón. O sea, no es ni siquiera viable poder sacar todo esto. Las metástasis pulmonares se tratan con quimioterapia dependiendo obviamente del tipo de neoplasia primaria que haya originado las metástasis. En este caso son, obviamente es de forma ilustrativa, ¿no? Pero siempre piensen en tomar las 2 incidencias radiológicas, las mínimas, que son las 2, las ortogonales, lateral y la ventrodorsal o dorsoventral, y cuando se tratan de neoplasias o uno está buscando metástasis pulmonares, uno debería hacer las 4 incidencias. Los 2 laterales, o sea, lateral derecho e izquierdo, y la imagen ventrodorsal y dorsoventral. Sí o sí, cuando hablamos de neoplasias. También uno debería poder diferenciar entre una neoplasia pulmonar y un cuerpo extraño esofágico, o alguna neoplasia intratorácica que no esté relacionada, digamos, al pulmón, como ser neoplasias a nivel de ganglios mesentéricos, neoplasias a nivel de pleura, mesoteliomas a nivel de pleura, o neoplasias cardíacas. Obviamente para eso las incidencias radiológicas nos van a orientar bastante, la signología nos va a orientar bastante, y obviamente si uno necesita para asegurarse algún otro estudio de imagen más específico, más sensible, como hacer una tomografía o una resonancia, lo debería poder indicar. O por lo menos
saber que la indicación está, que hay que hacerla si el propietario no acepta, no. Bueno, parece que hay un problema de conexión, así que vamos a esperar un segundito. Seguro ya vuelve. Ahí ya me avisó Nico que en breve se vuelve a conectar. Esperamos 2 minutitos.